Yo voy al cielo con Jesús, 1000 años viviré allá. Go, I will go, go. Mis manos y pies no paran de alabar. Dios llamó a Jonás para predicar y envió a Moisés a Israel guiar. Pues Dios quiere a su pueblo salvar y muy pronto nos viene a buscar. Oh, yo voy al cielo con Jesús, 1000 años viviré allá. Go, I will go, go. Mis manos y pies no paran de alabar. Ahora sí, en eso cuando está Jesús, toma la decisión de ir a alta mar con los discípulos. Sí, conocemos la historia, yo sé que lo conocen. Pero vamos a ponerle un poquito más de drama a la historia. En ese momento, todos los discípulos, como son expertos, habían expertos en la pesca, vamos a treparnos, el día está súper lindo. Vamos a gozar del día. Muchos hacemos lo mismo. Cuando la vida nos sonríe, lo vamos a gozar. En eso, cuando está Jesús ahí trepándose, se escuchan las olas suaves tocando la barca. Una brisa suave que tocaba la mejilla de Jesús. Wow, excelente, suavecito, está muy bien. Relámpagos no había. Mientras tanto, acá salió algo por aquí. Mientras tanto, cuando va avanzando, el sol estaba radiante, estaba súper hermoso el sol. Todo azulito. ¿Han ido a la playa, no? Claro que sí, todos hemos ido. Mientras tanto, en esa brisa que estaba... Ay, ustedes no, ustedes son otra cosa. Mientras está esa brisa y las olas suaves y la lluvia no estaba, no estaba la lluvia, lo dije, la lluvia no estaba. Mientras tanto, Jesús, ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con Jesús? Se durmió. ¿Quién no? Se estaba meciando, todo muy rico. Mientras tanto, todos estaban disfrutando y allá en el horizonte ven una pequeña nubecita, algo gris. Y uno de ellos dice: oye, pero mira, allá al fondo hay una nube. Ah, no te preocupes. Aquí está Jesús, no te preocupes. Nosotros estamos con Dios de Todopoderoso, el dueño de todo. ¿Por qué tenemos que? No va a pasar nada. Una cosita chiquita, no. Mientras tanto, las olas comienzan a ser más fuertes. Se durmió Jesús de nuevo. Las olas más fuertes. Voy aquí. Las olas más fuertes. Ah, ok, es que había silencio con los pequeños. Ok, vamos a hacer splash fuerte. ¿Sí? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahí está. Aprendieron. A ver, mis muchachos, a ver. Mientras tanto, cuando la tormenta comienza a acercarse, nuevamente uno de ellos dice: oye, eso me está preocupando porque la brisa está más fuerte. Se escucha un trueno al fondo. Al fondo. El trueno, sí, más suave. El trueno al fondo se escuchaba. Oh, la brisa un poco más fuerte. Ahora sí se siente la lluvia. Comienzan las gotas a ser más fuertes. Las olas. No, eran las gotas. Eran las gotas. Pero también las olas estaban fuertes. También la lluvia más fuerte. Y el trueno mucho más fuerte. Ahora bien, mis amigos, ¿quién ha estado en alta mar cuando no se ve nada? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Alguien estuvo? Yo estuve. Ay, hermanos, eso es algo horrible.
Es horrible. Usted nada más siente donde va todo por así, no sé lo que viene alrededor. Pero algo feo va a venir. Mientras tanto, cuando Jesús está ahí, hermano, ¿usted le ha pasado algo? Que cuando el problema está más fuerte y estamos empeñados en ver la solución, perdemos de vista a Jesús. A mí me ha pasado. Y perdemos de vista. Así mismo pasó entonces con los discípulos, porque algunas veces decimos, ay, pero los discípulos ahí al ladito de Jesús y no hicieron nada. Nos pasa igual a nosotros. Mientras tanto, cuando la brisa está más fuerte, no, mi hermano, se quedaron con la sopladita. La brisa más fuerte, las olas más fuertes, el trueno más fuerte y la lluvia era un aguacero. Oye, muy bien, lluvia. Entonces, nadie se acordaba de Jesús todavía. A ver, ¿dónde quedó el dinero? ¿Dónde quedó los estudios universitarios? ¿Dónde quedó la seguridad de que ellos son profesionales pescadores? ¿Dónde quedó todo eso? En ese momento cayó un trueno. ¿Y vieron a quién? ¿A quién vieron? Vieron a Jesús. A ver, ¿cuáles fueron las palabras de ellos hacia Jesús? Algunos dicen, oh, Jesús, levántate. ¿Usted haría así en una tempestad o en algún problema? Usted decía, oh Padre eterno, levántate por favor. No, tampoco, ¿verdad? Ok, entonces, en mi momento, Jesús, levántate por favor, necesito tu ayuda. No tengo dinero, no tengo cómo que mi familia pueda comer, no tengo nada. En ese momento, ¿qué pasó entonces? A ver, hermanos, ayúdenme. ¿Qué fue lo que pasó? Jesús se levantó. ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó con Jesús? Jesús se levantó y mientras tanto estaba esa tormenta tan fuerte, muy fuerte, Jesús dijo estas palabras tan poderosas y hermosas. ¿Qué dijo? Calmaos, callaos. Y todo lo que era la lluvia se fue calmando. Lo que fue las olas fuertes estaban calmadas. El trueno ya no existía. Y el viento mucho más suave. Mis hermanos y mis niños, un mensaje para ustedes. Cada vez que tengas un problema, sea chiquitito o sea muy grandote, tienes que ir directamente a acordarte de quién. De Dios. Tienes que acordarte de Dios. Si te sientes muy triste, si de repente estás enojado con papá porque te llamó muy fuerte la atención, y eso es como que molesta bastante algunas veces, ¿no? Solamente tienes que ir a Jesús. Solamente tienes que decirle y ser muy sincero con Él. Solamente decirle a Él, Jesús, tú puedes venir conmigo, quiero hablar contigo. Y hablar como que si fuéramos unos amiguitos, ¿sí? Entonces la tormenta ya no va a estar. También el problemita que sea que de repente gané 2 y tengo miedo de decirle a mamá porque gané más la nota, también se va a ir, te reíste. Mientras tanto, solo hay que confiar en quién. A ver, mis amigos allá atrás de las tormentas y de todo, ¿en quién hay que confiar? En Jesús. ¿Sí? Segurito, ¿se lo aprendieron? Muy bien. Muy buenas amigos y hermanos, para mí es un placer saludarles en el nombre del Señor. En este momento quiero compartir contigo un mensaje titulado Al encuentro con Jesús. Y para eso quiero invitarte primero a elevar una plegaria a Dios en oración. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias por la vida, por tu misericordia, por darnos la oportunidad de compartir este mensaje con nuestros amigos. Te rogamos que al abrir tu palabra, tu Santo Espíritu que la inspiró, nos ayude a comprenderla, a entenderla y a guardarla en nuestros corazones. Lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos capítulo 11, el verso número 5, que por la fe Enoc
fue traspuesto para no ver la muerte. Y antes de ser traspuesto, tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. La palabra traspuesto es lo mismo o significa trasladado, antes de ser trasladado, antes de ser llevado al cielo. Para no ver la muerte, tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. En esta hora hemos de ver la vida de este hombre que fue llevado al cielo sin ver la muerte. Estoy seguro que también a ti te gustaría que Dios te llevara al cielo sin ver la muerte. Por lo tanto, vamos a ver qué fue lo que este hombre de Dios hizo para que Dios se lo llevara sin ver la muerte. Sería algo maravilloso, ¿no es cierto? Que tú y yo seamos llevados al cielo sin ver la muerte. Sería algo extraordinario, algo maravilloso, algo que nunca jamás nadie ha experimentado. Solamente dos personas lo han experimentado, Enoc y Elías. Y vamos a ver de manera muy especial qué fue lo que este hombre hizo. En primer lugar, encontramos en el texto que antes de ser trasladado al cielo, Enoc tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. A veces queremos agradar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a la esposa, a los hijos, a los hermanos de la iglesia, pero a veces no queremos agradar a Dios, sin darnos cuenta por nuestro comportamiento. Pero Dios quiere que tú le agrades. Sí, Dios quiere que tú y yo le agrademos. Y eso fue lo que Enoc hizo antes de ser llevado al cielo. Agradó a Dios. También quiero decirte cómo lo hizo, cómo pudo agradar a Dios. Encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 5 y el verso 24, que Enoc caminó con Dios. Un secreto para agradar a Dios es caminar con Él. Dice la palabra de Dios que Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Sí, una de las formas correctas y completas como podemos agradar a Dios es caminando con Él. Pero tal vez tú me preguntes, pastor, ¿y cómo puedo yo caminar con Dios? Muy bien, vamos a explicártelo, cómo lo hizo Enoc. Hay un libro titulado Patriarcas y Profetas que nos dice que durante la primera parte de su vida, Enoc había amado y temido a Dios. Pero cuando nació su primer hijo, Enoc alcanzó una experiencia extraordinaria. Comprendió el amor que nosotros como hijos podemos tener hacia nuestro Padre Celestial, la confianza que podemos desarrollar. Me imagino a Enoc pidiéndole a su hijo que se tirara de una altura en sus brazos. Y él podía ver cómo aquel niño con confianza infantil se tiraba en sus brazos, con toda confianza. Y yo me imagino que de la misma manera Enoc pensó que de así mismo él podía confiar en el Padre Celestial. También comprendió que así como él amaba a su hijo pequeño, también el Padre Celestial lo amaba a él. Así que con la experiencia de su primer hijo, Enoc alcanzó algo muy especial, algo más elevado que lo que había alcanzado durante la primera parte de su vida. Eso fue una experiencia maravillosa. Y allí en adelante, de allí, comenzó a caminar más cerca con Dios. Desarrolló una comunión más íntima, de tal manera que a medida que pasaba el tiempo, esa unión se hacía más fuerte. Y quiero decirte que la palabra de Dios nos dice que durante 3 siglos Enoc caminó con Dios. 3 siglos. Imagínate, 300 años. En aquellos días los seres humanos vivían no como hoy, que el que más vive llega a los 100 años con dificultad. Los hombres vivían 900, 800. Esa era la cantidad de vida del ser humano. Pero Enoc logró vivir 300 años caminando con Dios. Después de los 65 años que tuvo su hijo, comenzó a caminar más cerca de Dios. Y durante 3 siglos caminó con Dios hasta que llegó el momento en que Dios decidió llevárselo al cielo. Fue el primer hombre que llegó allá. Hay un comentario que nos dice que en medio de una vida de labor activa, Enoc mantuvo su comunión con el cielo. Esto significa que tú y yo también, en medio de nuestra vida activa, tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que trabajar, tenemos que manejar, tenemos que hacer muchas cosas. Todos trabajamos, pero en medio de ese trabajo, tú y yo podemos elevar nuestra plegaria al cielo.
Así fue como Enoc caminó con Dios por 3 siglos. ¿Sabes? Los hombres que vivían en aquellos días se burlaron de Enoc, porque él no procuraba acumular oro ni plata ni bienes terrenales. Su corazón estaba en los tesoros celestiales. Tenía la mirada puesta en el galardón, así como Moisés lo hizo más tarde. Amigos, hermanos, muchas veces nosotros nos afanamos aquí en esta tierra y por ese afán descuidamos nuestra vida espiritual. Por ese afán muchas veces desagradamos a Dios. Trabaja y trabaja y trabaja sin descansar. Y ya cuando llega el viernes en la tarde estamos agotados. Y a veces el sábado se viene a convertir en una carga. No debemos hacer así, amigos míos. ¿Sabes? Enoc estaba preocupado por las cosas de arriba, por su salvación. Y dice una escritora famosa que él seguía apartándose durante ciertos lapsos de tiempo de todo trato humano, con el fin de satisfacer esa hambre y esa sed que solo la divina sabiduría podía satisfacer. Sí, este hombre fue cambiando poco a poco a medida que se desarrollaba esa confianza con el Padre Celestial. ¿Sabes? Ese es el resultado del caminar con Dios. La Biblia registra que Enoc durante 3 siglos caminó con Dios y así lo pudo agradar. La Biblia también registra la historia de otros hombres que también caminaron con Dios. Eran hombres y mujeres como tú y como yo. Y muchos de ellos murieron, pero murieron triunfantes y victoriosos. Quiero decirte y quiero hablarte de uno de ellos también, Juan. El apóstol Juan, que antes se llamaba el hijo del trueno. Juan era enojado, tenía un mal carácter. Juan se enfurecía con facilidad, así se perdía la paciencia frecuentemente. En una ocasión, cuando Jesús y los discípulos pasaron por un lugar que no los quisieron recibir, Juan le sugirió a Jesús, ¿por qué no oraban y pedían que descendiera fuego del cielo y los consumiera, así como Elías lo había hecho y los había consumido a aquellos que habían desobedecido? Pero Jesús le dijo a Juan en aquel momento, yo no he venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Y sabes, Juan, al contemplar a Jesús, al caminar con Jesús en esta tierra, su carácter y su vida fue transformada. El tiempo pasó, los días pasaron, los meses, los años, y llegó el momento en que Juan ya no era el hijo del trueno. Juan había cambiado. ¿Y sabes cómo se llegó a llamar al final? El discípulo del amor. Sí. ¿Cómo cambió? Ni cuenta se dio. Caminando con Dios, tú y yo somos transformados. También podemos mencionar la historia de María Magdalena, una mujer impura que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En aquellos días la llevaron donde Jesús para ser apedreada. Le preguntaron a Jesús que la ley decía que los que eran sorprendidos en aquellos actos debían morir apedreados. ¿Tú qué dices?, le preguntaron a Jesús. Jesús le respondió, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojarle la piedra. Nadie, ninguno se atrevió, todos se fueron. Y desde ese día en adelante, María comenzó a cambiar. Su vida comenzó a caminar con Jesús. Paso a paso, María comenzó a aprender de Jesús. A tal punto que su vida impura se transformó en una vida santa. Y de esta manera, caminando con Jesús, lo agradó. No te olvides lo que dijimos al principio. Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, pero antes de ser trasladado, tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Amigos, hermanos, ¿cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo podemos caminar con Él? La palabra de Dios nos dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Sí,
Todo lo demás vendrá por la añadidura como resultado de nuestro caminar con Dios. A veces nosotros queremos poner a Dios en un segundo o un tercer lugar y buscar las cosas de esta vida primero. No debería ser así. El orden es primero el Señor y después las cosas. Sí, mi amigo. Por eso una escritora famosa nos dice en un libro llamado El Camino a Cristo: conságrate a Dios cada mañana y haz de esto tu primer trabajo. Conságrate a Él por ese día solamente. Pon todos tus planes a sus pies para que Él te ayude a ejecutarlos o abandonarlos según te lo indique su divina providencia. Sí, cuando tú te consagras a Dios cada mañana y haces de esto tu primer trabajo, entonces durante el resto del día tú podrás continuar orando, clamando a Dios, recordando un verso de memoria o llevando una canción en tu corazón. Amigo, hermano, ¿por qué Enoc triunfó? Jesús dio el secreto más tarde. Él dice en San Juan 15 del 1 al 9, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice Jesús, lo cortará, sí. Pero todo aquel que permanece en mí llevará mucho fruto, porque separado de mí, nada podréis hacer. Sí, amigo, separados de Cristo, no podremos crecer en nuestra vida espiritual. Permaneceremos enanos, no creceremos mucho, pero Dios quiere que tú puedas crecer. Dios quiere que tú puedas caminar con Él para que puedas ser llevado al cielo cuando Jesús venga. Puede ser que estés vivo o puede ser que estés en la tumba. Lo importante es que tú seas un victorioso o una victoriosa de Dios. Amigos, hermanos, quiero decirte que Enoc agradó a Dios en medio de una época degenerada. Sí, si hubo un tiempo pervertido fue en los días de Enoc, en los días de Noé. La Biblia registra en el libro de Génesis, el capítulo 6, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. En medio de aquella vida ajetreada, en medio de aquella vida pecaminosa de los hombres, Enoc pudo caminar con Dios. Y de la misma manera tú y yo hoy podemos caminar con Dios. Estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos de pandemia, en tiempos donde las mujeres se visten mal, donde hay muchas películas de todo tipo, de violencia, novelas, de todo tipo de películas que quieren inducir al ser humano a hacer lo malo. Las redes sociales están llenas. Sí, hay muchas fiestas, negocios, cervezas. Los celulares están cargados de cosas negativas. Pero mis amigos y hermanos, en medio de una generación perversa y corrompida, Enoc pudo caminar con Dios. Y de la misma manera en esta época, en los días finales de la historia de este mundo, tú y yo podemos caminar con Dios. Sí, amigo, no es nada fácil lograr la perfección del carácter. En el libro Mensaje para los Jóvenes se nos dice que Cristo no nos ha dado la seguridad de que sea algo fácil lograr la perfección del carácter. Un carácter noble, cabal, completo, no se hereda, no se recibe accidentalmente. Los desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. Tenemos que criticarnos a nosotros mismos severamente y no permitir que quede sin corregir un solo rasgo desfavorable. En el mismo libro Mensaje para los Jóvenes sigue añadiendo que nadie diga no puedo remediar mis defectos de carácter, porque si llegamos a esa conclusión hemos dejado de alcanzar la vida eterna. Mis amigos, mis hermanos, Enoc pudo desarrollar un carácter semejante al de su creador. Sí, y ese es el ideal que Dios tiene para nosotros. Hay un libro que se llama La Educación y nos dice que el ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del más elevado pensamiento humano. La meta a alcanzar es la piedad, la semejanza a Dios. Y ante cada uno de nosotros se abre un camino de progreso continuo. Debemos seguir avanzando. No sé cuánto tiempo tengas
de ser un cristiano o una cristiana. Pero lo cierto es que debe seguir creciendo. De la misma manera como cuando un bebé nace, no se queda pequeño. Ese bebé se convierte en poco tiempo en un niño y poco tiempo en un adolescente, un joven, hasta hacerse un hombre o una mujer. Todos tenemos ese proceso físico y Dios desea que tú y yo de la misma manera podamos crecer hasta la estatura de hombres y mujeres en Cristo. ¿Sabes? Juan, el discípulo amado, creció. ¿Sabes? Enoc caminó con Dios y ese caminar lo hizo tan gigante que un día desapareció porque Dios se lo llevó. Dios también quiere hacer lo mismo con nosotros, pero va a depender mucho de nosotros si nosotros queremos caminar con Él. Dios quiere caminar con nosotros. La pregunta es, ¿queremos nosotros también caminar con Él? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo de gracia que Dios nos da? Mis amigos, Enoc había estado preocupado por los muertos. Le parecía que ambos grupos, tanto los justos como los impíos, iban a morir. Y que después de la muerte no había esperanza. Él tenía esa preocupación en su mente. Pero sabes, cuando uno camina con Dios, Dios satisface los anhelos más íntimos del alma. Dios le reveló a este hombre piadoso lo que había de acontecer al final de la historia de este mundo. Enoc vio la venida de Cristo cuando vendría con poder y gloria con sus santos ángeles. Eso está en el libro de Judas, que vino el Señor con sus santos ángeles, con millares. Sí, en el libro de Judas lo puede encontrar, versos 14 y 15. Acompañado de los ángeles para rescatar a su pueblo de la tumba. Dios le reveló a Enoc en una visión este acontecimiento final que habría de ocurrir al final de la historia de este mundo. Sí, mi hermano, mi hermana, Enoc pudo triunfar como un hombre de Dios. Sí, quiero contarte lo que ocurrió el 12 de enero del año 1992. Se reunieron en Fort Montana un grupo de personas para celebrar el 50º aniversario de la muerte de Chep. Y quizás tú me preguntes quién era Chep. Chep era o fue un perro que se mantuvo fiel en espera del regreso de su dueño. El dueño de Chep había muerto y los familiares y amigos lo metieron en un féretro y lo llevaron para enterrarlo en un lugar distante donde él había nacido, porque el dueño de Chep había pedido que cuando moría lo enterraran donde él había nacido. Así que sus familiares y amigos lo llevaron allá a ese lugar. Chep, el perro de este hombre, vio cuando lo metían en el féretro y lo subieron en el tren para llevarlo donde sería enterrado. ¿Sabes? Todos los días este fiel perro se mantenía en la estación del tren esperando que su dueño regresara para encontrarse con él. El tiempo pasó, los días pasaron, los meses pasaron, los años pasaron. Y después de 5 años y medio, un día, accidentalmente, cuando venía el tren, Chep de la Alegría salió al encuentro del tren, pero resbaló y murió bajo los rieles donde pasó el tren. 50 años más tarde, la comunidad de este lugar de Montana, Fort Benton, en Estados Unidos, se reunió para celebrar el 50 aniversario de la muerte de Chep. Un perro que se mantuvo fiel en espera del regreso de su dueño. Sí, mi amigo, esta historia nos ilustra lo que tú y yo debemos hacer. Debemos mantenernos fiel al regreso de nuestro Señor Jesucristo cuando venga en gloria y majestad en las nubes de los cielos con poder y gloria en compañía de los ángeles. No sabemos cuánto tiempo vamos todavía a pasar en este mundo. No sabemos cuánto tiempo tardará el Señor en venir. Lo cierto es que las señales que vemos a nuestro alrededor, lo que está sucediendo en nuestro medio,
nos dice claramente que Él muy pronto vendrá. Sí, mis hermanos queridos, muy pronto vendrá el Señor en las nubes de los cielos. Vendrá con poder y gloria. Vendrá a buscar a aquellos que se han preparado. Mis amigos, mis hermanos, hoy tenemos la linda oportunidad de prepararnos. ¿Sabes? Hay un libro maravilloso que cuenta la historia de Enoc. Se lo vio una señora en una visión, lo vio en otro mundo que estaba rodeado de 7 estrellas y Enoc estaba allí. ¿Sabes? Tenía en su frente una corona que decía victorioso. Y también tenía en su mano una guirnalda que decía pureza. La pureza y la victoria deben caracterizar a todos nosotros los que amamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Sí, mis queridos amigos, el cielo es real. El reino de los cielos que Dios ha establecido para nosotros es real. Y Dios desea que tú y yo vayamos allá. Ese es el anhelo de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Ya falta muy poco para que Él regrese. Ya falta muy poco para que Él vuelva. La Biblia nos dice que el día y la hora nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles, solamente el Padre. Pero sí las señales nos dicen que falta muy poco. Muy poco para el regreso de nuestro Redentor, Cristo Jesús. Haciendo una recapitulación de la vida de Enoc, podemos ver claramente que este hombre de Dios pudo caminar con Dios día tras día, año tras año de aquellos 300 años que caminó con Jesús. Sí, fue un padre fiel. La Biblia nos dice que no tuvo hijos e hijas. Y este hombre de Dios vivió 365 años. Y la Biblia registra que caminó Enoc con Dios y desapareció. Ya no lo vieron más. ¿Saben? Las personas de aquel entonces comenzaron a buscar a Enoc en diferentes lugares. Comenzaron a hacer una intensa búsqueda, como hicieron más tarde los hijos de los profetas buscando a Elías. Pero todo fue en vano. Ya Dios se había llevado a Enoc. Se lo había llevado a vivir con él, para vivir por los siglos de los siglos sin fin. Se lo llevó a un lugar donde no habría nunca jamás la muerte, ni el llanto, ni el dolor, ni la tristeza, ni la enfermedad, ni la angustia. No, ya no pasaría más dificultades como la pasan o la pasamos los seres humanos en esta tierra. Ya no habría más problemas. Ahora llegaría a un lugar donde solamente habría armonía, paz, amor, felicidad. Sí, ¿quieres llegar allí tú también? Entonces debes, al igual que Enoc, caminar con Dios hoy. Debes ser transformado como lo fue Juan el apóstol, como lo fue María Magdalena, como lo fue Pedro, que también fue transformado por el poder maravilloso de Dios. Todos ellos agradaron a Dios. ¿Recuerdas el texto con el cual iniciamos? Sí, el texto que nos decía en Hebreos 11:5, que antes de ser trasladado, Enoc tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Sí, estos hombres y mujeres también agradaron a Dios. Sí, muchos de ellos ahora están en la tumba, esperando ese día glorioso de su regreso. Sí, ¿deseas estar preparado tú también? Yo quiero prepararme, porque yo quiero estar con Él y vivir para siempre en aquel lugar donde está Enoc, donde no hay muerte, donde no hay dolor,
Quiero vivir con Jesús allí para siempre. Y no solamente con Jesús, sino con nuestros seres amados, que algunos de ellos hemos perdido en esta tierra. Queremos estar allí con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Sí, será maravilloso. Seamos fieles como lo fue Enoc. Seamos perseverantes como lo fue el apóstol Juan. Insistamos en buscar a Dios, en caminar con Dios cada día que Él nos permite vivir en esta tierra. Amigos, no es mucho el tiempo que el ser humano vive en esta tierra. El libro de Salmos, el capítulo 90, nos dice que los días de nuestra edad son 90, los días de nuestra edad, son 70, y en los más robustos, 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasamos y nos vamos. Sí, mis amigos, pronto nos vamos de esta tierra. Muy pronto nuestra vida llegará a su fin, pero antes que llegue a su fin, debemos estar preparados. Sí, yo te invito en este día, yo te invito en esta hora, en este momento, para que tú puedas caminar con Dios como lo hizo Enoc. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Si ese es tu deseo, quiero orar contigo en este momento. Te invito a hacer un alto para que juntos podamos orar y podamos clamar a Dios pidiéndole la fortaleza espiritual que necesitamos para caminar con Él, para pedirle el poder del Espíritu Santo que nos ayudará a caminar con Jesús en esta tierra y agradarle, y finalmente podamos ir con Él a la mansión celestial. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en este momento te imploro de manera muy especial por cada uno de los amigos y hermanos que en este momento están viendo esta predicación. Que tu Espíritu Santo vaya a su encuentro y le dé el poder, la sabiduría para caminar con Jesús, para que cuando Él regrese podamos estar preparados y podamos ir a vivir con Él para siempre. Gracias, Señor, por escucharnos. Si hay alguna necesidad especial, si alguien tiene problemas familiares, si alguien tiene problemas financieros, si alguien tiene algún problema de salud, te imploramos, oh Dios, que puedas resolverlo de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Señor, escucha nuestra oración y no te escondas de nuestra súplica, porque te lo imploramos, te lo rogamos y agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.